visto de que esa es la diferencia determinados por esos dos factores, por las diferentes presiones que pueden haber en ambos extremos de un vaso, ¿sí? Y otra es los impedimentos que el flujo sanguíneo puede encontrar durante su circulación al pasar por ese vaso. Entonces esto, por eso está determinado ese flujo sanguíneo. Por decir, si hubiera algún impedimento mayor, entonces va a haber mayor resistencia vascular, ¿no es cierto? Entonces ahí, por eso, está determinado que por esa resistencia puede estar directamente disminuyendo la circulación, ¿no? O va a aumentar además esa resistencia, ¿sí? Entonces a eso se refiere cuando es el flujo sanguíneo que depende de estos dos factores. Entonces, si hablamos de un flujo sanguíneo, ¿qué es? Es cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo determinado. Es esa cantidad de sangre que va a pasar en un tiempo, ¿no? Normalmente lo medimos por mililitros por minuto o litros. ¿Cuánto normalmente hemos dicho? El flujo global de la circulación en reposo es de 5.000 mililitros o 5 litros, ¿no es cierto? Eso es lo que normalmente vemos. Por eso dice de un adulto en reposo puede aumentar por situación de que ya de ejercicio, de todo esto, pueden aumentar en esos factores, no estoy hablando de factores, pues simplemente aumentan, ¿no? Como cuando tenemos las presiones elevadas, a veces las presiones están antes y son mucho más fuertes, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Pero no dentro de la parte del patológico. Hemos hablado cuáles serían los métodos de flujo sanguíneo, hemos hablado del electromagnético, un turgómetro, y el que más tenemos a mano es el Doppler, ¿no es cierto? Ya lo conocemos como un eco-Doppler, ¿sí? Entonces es el flujómetro, el Doppler, pero va a medir precisamente ese flujo sanguíneo, ¿sí? Ahora, hemos hablado también de nuestros flujos de sangre laminar, ¿y cuál era la otra? El flujo de sangre turbulento en algunas situaciones, ¿no es cierto? Que decíamos este laminar es como se dice de una forma aerodinámica. Es de una forma, por eso dice nuestro vaso sanguíneo, el liso. ¿Por qué se da esa característica de liso? Porque hemos hablado, cuando vemos un vaso que está tortuoso, más duro, va a haber dificultad también en la circulación. Era como les he puesto el ejemplo de las caras, ¿no es cierto? Cuando voy, tengo mis desniveles, no puedo ir caminando igual, ¿no? Entonces es lo mismo, en un flujo sanguíneo va de una forma óptima, ¿sí? De circulación cuando estos vasos sanguíneos están de una forma acorde, ¿no? La organización sin ningún problema y que va a ir de una forma normal manteniendo, como dice, la porción de sangre más central en el centro del vaso y a ciertas distancias de cada capa de la circulación, ¿cierto? Del vaso. En cambio, en algunas situaciones puede estar turbulento. ¿Por qué? Puede haber una causa de que una obstrucción de un vaso, ¿no es cierto? Entonces el flujo también es demasiado grande cuando es intenso, ¿no es cierto? Este flujo. Entonces, ¿qué va a pasar? Hemos dicho, se acerca como un torbellino, ¿no es cierto? Porque hace mucho más fuerte, tiene más fuerza, o está queriendo vencer, por ejemplo, una obstrucción, ¿no? Entonces va a generar ya un tipo de flujo más desordenado, ¿no? Por eso dice turbulento, que se llama corrientes en turbulento, ¿sí? Ahora, la presión sanguínea, es lo que vemos de nuestra presión sanguínea. Unidades estándar de presión, la presión sanguínea se mide siempre en ¿qué? Hemos dicho en mililitros de mercurio. Pero eso es sobre todo porque el manómetro de mercurio se ha usado como patrón de referencia para medir la presión desde su invención, que fue en el año 1846, ¿sí? Por Poincaré. Él fue el que introdujo, ¿sí? Es como el del electrocardiograma, ¿no es cierto? El joven vio cómo pudiera captar las diferentes funciones que tiene este corazón, ¿no es cierto? Entonces ha ido haciendo todos los experimentos y de esa forma él ha hecho la invención del electrocardiólogo, ¿no? Antes era todo Morrison, tanto ahora tiene más portátiles, ¿no es cierto? Más pequeñitos para poder hacer este registro de las funciones del corazón. Lo mismo, ¿no? Ustedes saben, varios fisiólogos, están experimentando
cómo poder medir algunas cosas, como se dice, fisiológicamente, ¿no? Cómo funciona. Y es de esa manera que es por eso que nuestro esto en el año 1946. ¿Sí? En realidad, como dice, la presión arterial que mide, como dice, la fuerza, por eso dice presión, ¿cierto? Mide esa fuerza ejercida por quién, por la sangre, ¿sí? Como una unidad de superficie de la pared del vaso. Claro, por eso dice presión sanguínea. ¿Qué fuerza, con qué presión está circulando en ese vaso? Por eso cuando digo que está alta, ¿qué significa? Que hay una mayor presión, ¿no es cierto? Porque necesita hacer una mayor presión, puede ser cualquier. Son varios factores, ¿no es cierto? Pero este paciente, sí, tiene un factor de tener la sangre más densa, tiene que hacer mayor presión, ¿no es cierto?, para poder hacer esa circulación, ¿no? Entonces, ahí es por eso. En realidad es esa fuerza ejercida de la sangre contra la unidad de superficie de la pared del vaso, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos como presión arterial. Cuando se dice que, por ejemplo, la pared del vaso es de 50 milímetros de mercurio, esa pared está haciendo esa presión a este flujo sanguíneo, ¿no es cierto? O sea, por eso es que vemos esa presión que medimos. Pero esa pared es de 50 milímetros de mercurio, por decir, entonces la fuerza quiere decir que la fuerza ejercida es suficiente para empujar una columna de mercurio. Porque ha visto que la gravedad, ¿no?, contra la gravedad hasta un ángulo de 50. Si la presión es de 100, empujará la columna a 100, ¿no? Por eso les decía. Si se ha visto que la presión que se hace en esa pared de vaso es de 120, entonces se marca de 120, ¿no es cierto? Es esa presión que ha hecho, y por eso la última es la diastólica, ¿no es cierto? Lo que vamos viendo trabajando, que esa sería la presión, ¿no? Versus la forma como nosotros vamos a llevar esto sobre las presiones arteriales. Hemos dicho flujo, presión, y vemos resistencia al flujo sanguíneo. En pocas palabras, hemos visto que ese era uno de los factores para cómo va el flujo sanguíneo. ¿Recuerdan? Tenemos tres factores, la resistencia. Por eso dice, las unidades de resistencia es el impedimento al flujo sanguíneo en un vaso, pero no se puede medir por medios directos, como hemos visto en el flujo, por ejemplo. Nosotros podemos hacer la medición por estos medios, ¿no? Pero aquí en realidad cuando decimos unidades de resistencia es el impedimento al flujo sanguíneo en un vaso, claro, porque dice unidades de resistencia. Basta que diga la palabra resistencia y está haciendo una cierta fuerza en cuanto a la resistencia, ¿sí? Por eso dice es el impedimento al flujo sanguíneo de un vaso, ¿no? Ahora, el flujo sanguíneo, por eso decía, depende de la resistencia de ese vaso. ¿Qué tal? Si es muy fuerte, bueno, también vas a tener que hacer más fuerza. Si no es tan intenso, puede llegar a vencer esto, pero también va a tener que aumentar ese flujo. ¿Bueno? ¿Sí? Entonces, por eso dice unidades de resistencia. Por el contrario, la resistencia, bueno, debe aumentarse a partir de las diferenciaciones del flujo sanguíneo y de la diferencia de presión entre los puntos del vaso. Entre los dos vasos, que hemos dicho gradiente de presión, ¿sí? Si la diferencia, o sea, se hace para poder ver, por eso se debe calcular la resistencia y las presiones, la diferencia de esas presiones, ¿sí? Lo que nosotros decimos de presión, por eso es. Si la diferencia, por ejemplo, de presión entre los dos puntos es de 1, y el flujo es de 1 ml por segundo, se dice que la resistencia es una unidad de resistencia periférica de los a 1. Habitualmente la abreviamos así, unidad de resistencia periférica, la PRF, ¿sí? Unidad de resistencia periférica. Solamente aquí nos muestra un poquito cómo puedo hacer la medición de esa resistencia. Tengo que ver cómo es el flujo sanguíneo y la diferencia que existe entre los extremos. Tiene que ver, decimos, cuánto de diferencia existe para ver cuánto de resistencia tiene. Si estamos hablando de resistencias vasculares, tenemos las resistencias vasculares periféricas totales y las
aproximadamente igual a unos 100 ml por segundo. O global. Estoy hablando de periférica total, ¿no? La otra hablamos en un recurso global. Por eso dice, generalmente esa velocidad de mi flujo, por eso va a ir igual casi a un gasto rápido, ¿sí? Un adulto igual a unos 100 ml más o menos por segundo. Estamos hablando de, ¿sí? La diferencia de presión entre las arterias sistémicas y las venas es de unos 100 milímetros de mercurio. Es decir, arterias sistémicas y venas. ¿Sí? Esa diferencia de presión es más o menos de unos 100 milímetros de mercurio. Por tanto, la resistencia de toda mi circulación sistémica, que se denomina resistencia periférica total, es de 100 a 100. Si queremos hablar en unidades, ¿qué era? Entonces 100 entre 100 sería una unidad de resistencia periférica. Es una medición, ¿sí? Para que lo que a mí me interesa es que ustedes sepan cuáles son los conceptos y a qué se refieren resistencia, ¿no es cierto? Y qué factores van a hacer que cambie mi flujo sanguíneo. ¿Qué factores hemos visto que cambian mi flujo sanguíneo? ¿De qué depende? De esta resistencia y de qué? Del gradiente de presión, ¿no? Que hemos dicho que pueden haber diferentes presiones en control en cada vaso y las resistencias que pueden someterse, ¿sí? Y el flujo sanguíneo en el cual él tiene que ir en un tiempo determinado haciendo este flujo, ¿no? Y las presiones que son es la presión que se va a generar en la pared de ese vaso sanguíneo al pasar la sangre, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo, y estos son como hacer mediciones y diferencias entre una y otra, la diferencia entre presiones de las arterias sistémicas y las venas, ¿no es cierto? Y al hacer eso se saca una diferencia de que la resistencia periférica total sería 1, ¿no es cierto? Eso es lo que vemos que sería mi periférica total. Cuando todos los vasos sanguíneos en nuestro organismo se contraen con fuerza, la resistencia periférica puede aumentar, miren, por ejemplo, hasta 4. Entonces, más, a eso nos quiere mostrar, ¿no es cierto? Cuando se van a contraer con más fuerza, ¿no es cierto? Porque al haber contracción más fuerza, va a haber que cosa mayor resistencia, ¿o no? ¿No es cierto? Porque están más, es como decir ahorita, no, yo voy a empujar, no voy a hacer tanta fuerza, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo normal. Pero puede en un momento dado hacer más fuerza todos, entonces esto va a aumentar más la resistencia, ¿o no? Si aumentamos más fuerza, por eso dice, cuando se van a contraer con más fuerza estos vasos, entonces puede aumentar, miren, hasta 4 unidades de resistencia periférica. Y cuando se dilata puede caer a tan solo 0,2. Miren, más fuerza, más resistencia. Más una vasodilatación, ¿por qué creen que por eso digo? Porque veamos un ejemplo. Cuando las pacientes que están hipertensos, generalmente dicen, no, les ayuda bien, por ejemplo, este medicamentos porque ayuda a vasodilatar. No le va a hacer mal, no, porque vasodilata. Y la vasodilatación me ayuda a que ya no exista tanta fuerza, tanta presión. ¿No ven? En cambio, lo contrario, si voy a dar un medicamento que le va a hacer la vasoconstricción, porque va a aumentar más esa presión, va a presionar más esa presión. ¿Verdad? Es eso. Por eso dice, mire, si aumenta esa contracción de sus vasos, va a aumentar estas unidades de resistencia. En cambio, si se vasodilata, no va a haber esa fuerza que se está generando, se está viendo una mayor apertura, entonces va a bajar esa resistencia. Si hemos dicho normalmente es 1, miren a cuánto llega a bajar, 0,2, o sea, se ha eliminado de resistencia, ¿cierto? A eso vamos, ¿sí? A eso se refiere esto de resistencia, ¿no? Que si existe mayor contracción, mayor aumento, si no, entonces disminución de esta resistencia.
sanguínea pues normal en torno a cuánto hemos dicho, 100 ml por segundo, ¿no es cierto? Se calcula que la resistencia vascular por ejemplo pulmonar total es de 0,14, que sería la séptima parte que en la circulación sistémica, por esa diferencia que estamos viendo, ¿sí? Por eso, es un cálculo que se hace, ¿cierto? Porque son los 100 ml que tengo de resistencia normalmente, pero aquí tengo un cambio en las presiones en la parte 1, ¿no? Como dicho, esta es de 16, como la calcula estos. Simplemente hago la diferencia esta, que sería cuánto sería entonces la unidad de resistencia periférica en circulación de la parte pulmonar, sería de 0,14, ¿cierto? Nada más. Eso, a eso se refiere. Sobre una diferencia, por eso hemos hablado de resistencias vasculares periféricas y resistencias pulmonares. Conductancia de la sangre en un vaso. ¿A qué se refiere? Y es inversa a la resistencia. La conductancia es una medición del flujo sanguíneo a través de un vaso para dar una diferencia de presión. ¿Sí? Eso es una conductancia. La conductancia sería una medición de ese flujo sanguíneo, pero a través de un vaso. ¿Sí? Esta medida generalmente se expresa en milímetros por segundo por milímetro de mercurio de presión, pero también se puede expresar en litros por segundo, ¿cierto? Como lo, ¿no? Mililitros o litros por segundo. O en cualquier otra unidad de flujo sanguíneo presión. En realidad es eso. Cambios pequeños entonces, pero fíjense, en el diámetro de un vaso cambia mucho la conductancia, ¿o no? Porque si estoy diciendo que es conductancia, es medición de ese flujo, pero a través de un vaso. Si este vaso va a estar disminuido, ya va a haber cambios, ¿o no? ¿No es cierto? Ya va a haber una alteración, ¿o no? O si, lo mismo que es el agua, si está contraído o si está vaso dilatado, ¿no es cierto? Pero este es más específico, por eso puede ser vaso. Entonces, por ejemplo, vasos con diámetros de 1, 2 y 4 con la misma diferencia de presión de 100 milímetros de mercurio, puede ser la diferencia de presiones, sus flujos van a ser de 1 ml, 16 ml y 256 ml, todos juntos. Para los diferentes diámetros, el flujo va a cambiar, aunque las presiones van a cambiar. Acuérdense, eso se dice, ¿sí? Con la diferencia de presión de 100, los flujos van 1, 16, en 1 es 1, en 2 serían 16 y hasta diámetros de cuarto 256 ml. ¿Qué quiero llegar con eso? Es lo mismo, que nos está mostrando de que nuestro flujo sanguíneo depende mucho de las características de nuestro diámetro de los vasos. Otro, ya hemos visto qué cosa también, las resistencias. Y esas resistencias nos pueden generar los mismos diámetros de los vasos, ¿no es cierto? Nada más. Si aquí voy a hacer una conductancia, estoy midiendo ese flujo por a través de un vaso. Entonces estoy concentrándome a saber cuánto me va a afectar el diámetro de este vaso a ese flujo sanguíneo. Porque pueden haber otras causas para que el flujo sanguíneo pueda estar alterado. Diferentes presiones, hemos dicho en un vaso. O puede haber una obstrucción. No queremos pensar, a veces hasta podemos pensar en un cuadro, ¿no es cierto? Que va a generar disminuciones de flujos. Entonces, los diámetros de estos vasos se alteran. Si existen diámetros mayores, aumentan o van a disminuir lo que se llama. Esta es la ley de Poiseuille que ha descrito, ¿no es cierto?, el manómetro para tomar las presiones. Dice que la sangre que está cerca de la pared de los vasos fluye lentamente, mientras que la que está en el centro del vaso fluye mucho más rápidamente, ¿no? Es que es como un todo, ¿verdad? ¿Por qué creen que el primero la sistólica? Porque es lo primero que llega, ¿sí? Y la más bajita es la diastólica porque es lo que después llega, después la que está al medio, a eso se refiere, ¿sí? Por eso dice, la que está cerca a la pared de los vasos va a ir fluyendo lentamente y la que está en el centro fluye más rápidamente. Es que porque se adhiere, ¿no? Por eso, sobre todo la parte de la sangre a nuestros vasos, ¿sí?
Es como todo, como cuando a veces nosotros vamos los que estamos aquí en los extremos, vamos a salir más lento que los que están al medio, ¿o no? Porque los del medio están, ¿o no? ¿No es cierto? Van a ver hasta una salida, ¿no? ¿De algo? Cuando están saliendo un montón de gente, terminan saliendo más los que están aquí que los que estamos a un lado, a no ser que nos vamos a hacer aplastar, ¿o no? ¿No es cierto? Entonces tenemos que empezar a ponernos hacia el centro para poder salir, ¿o no? Bueno, por eso dice, vean esa diferencia, para que se pongan los que están a estos lados, a los extremos del vaso, de la sangre circulante, estos están aquí, los del centro, ¿no? Los glóbulos rojos. Por eso dice, esa importancia de la ley de la cuarta potencia, del diámetro del vaso, lo que les decía, ¿no? Para determinar esa resistencia arteriolar es importante porque en la circulación sistémica aproximadamente 2/3 de toda la resistencia sistémica al flujo sanguíneo se debe a la resistencia arteriolar en las pequeñas arteriolas. Acuérdense cuando al principio hemos hablado de arterias, arteriolas, venas, ¿no es cierto? Entonces sí es importante porque el incremento de 4 veces el diámetro de ese vaso aumenta el flujo hasta cuánto hemos dicho 256 veces. ¿Sí? Aquí eso de la cuarta potencia, ¿a qué se refiere para que no se confundan? Simplemente me dice de que sí es importante también la resistencia de mis pequeñas arteriolas que pueden existir. ¿Sí? Esa resistencia hace mucho para que esté aumentado o no, como se dice, ese flujo sanguíneo. Si ese diámetro está mucho más dilatado o menos dilatado, va a aumentar. Pero eso es lógica, ¿o no? Pónganse a pensar siempre. Es todo ponernos a decir de que si yo tengo algo, es como cuando yo les enseño, por ejemplo, les digo en cirugía, les digo, chicos, a ver, si yo tengo un paciente, yo tengo un paciente que está con un shock hipovolémico, necesito pasarle líquidos perorales, ¿no es cierto? Porque se nos va a hipotenizar. Nosotros conocemos como las famosas frámulas, porque les ponemos, ¿no? Antes, de escuchar a veces que les ponían los suelos con unas agujitas que se llamaban maripositas, ¿no es cierto? En cambio ahora se ha cambiado, que se llaman frámulas, son los pequeños que hacen de plástico, que se dejan ahí, por eso es que la persona ya puede mover, no tanto, pero no como antes, porque era la aguja que le dejaban, que viven en el suelo, ¿no? En cambio ahora tiene esa facilidad. A eso se llaman frámulas, que tienen un diferente diámetro, chicos, ¿no? Entonces, si yo quiero meter una gran cantidad de agua o de líquido rápido, voy a colocarle un diámetro de estas frámulas, de estas agujas, ¿gruesas o delgadas? Gruesas. ¿No es cierto? Entonces es lo mismo. Si tengo un vaso que está muy delgado, va a tener una distribución, presión y flujo sanguíneo menos. A que tengo un vaso mucho más dilatado. Eso es lo que ¿no? Que evidentemente, bueno, las diferencias de presiones que también me hacen hasta de mis pequeñas arteriolas, porque me va a aumentar, miren, si el incremento de diámetro es 4 veces, miren cuando aumenta el flujo hasta 200